Bueno, ya lo tengo a nuestro querido doctor Omar Prieto, quien es miembro de la Sociedad Argentina de Cardiología, por supuesto, médico cardiólogo. Doctor, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Un gusto Gracias, de... gracias por atendernos, doctor, ¿eh? No, Es por usted favor. muy amable. Bueno, estaba un poco hablando sobre la historia de los pensadores del estrés, la escuela del estoicismo y toda esa cuestión que tiene que ver con mi campo de estudio. Y bueno, esto del manejo del estrés, me gustaría que nos cuente, doctor, porque es algo tan difícil de poder controlar. Y bueno, me gustaría escucharlo hablar sobre este tema. Mira, te puedo contar algo que es muy interesante. Nosotros hace unos años atrás, no más de 2 años, publicamos el primer documento, que es el primer documento de posición, en realidad es el primer consenso sobre el impacto de aspectos psicosociales sobre enfermedades cardiovasculares. Aquí en este documento nosotros lo que hicimos fue presentar de qué manera se manifestaban los diferentes aspectos sociales, obviamente entre ellos el estrés, y necesitábamos tener una respuesta para cómo abordar esto que era realmente dificultoso y que veíamos que cada vez había respuestas que no eran tan ciertas y no tan efectivas ni tampoco con tanto sostén científico. Surge de ahí entonces la necesidad de redactar este documento, que es el primer documento de posición de manejo de estrés, que surge a partir de una sociedad científica, en este caso es la Sociedad Argentina de Cardiología. Ujú. Y hagamos un documento de profesionales, que en principio estaba dirigido a profesionales, porque en la última encuesta que hicimos sobre burnout en profesionales de la salud y específicamente en cardiólogos, pudimos Pandemia. notar, lo hicimos post pandemia, esto fue el año pasado que fue Ah, publicado. pero ya se hablaba en Eh, ese momento. no, ya en ese momento era ahí donde empezó a tomar mucha relevancia a nivel mundial. Pero no teníamos un registro acá en Argentina de qué era lo que estaba sucediendo. Y vimos que las cifras realmente eran alarmantes. Teníamos un 80% de burnout por escalas medidas, o sea, de 8 de cada 10 médicos cardiólogos padecían de síndrome de burnout por escala de Maslach, que es la escala que nos permite a nosotros evaluar en forma Media. directa y específica. Y algo que nos llamaba mucho la atención, que teníamos un porcentaje de estos voluntarios que estaban expuestos a esta encuesta, por decirlo de alguna manera, a este trabajo, que se autopercibían con estrés que coincidía juntamente con la escala, que era aproximadamente un 70%, 75%, y quedaba un 5% o un porcentaje de esas características, entre un 5 y un 6%, que no se percibían que tenían estrés o que estaban con burnout y que realmente lo tenían. De ahí empiezan a surgir estas herramientas que tengan sostén científico para poder abordar este tema que es tan complejo, que es el tema del estrés. Ujú. Eh, entonces, hagamos un documento que fuera redactado para una persona que tuviera estrés. O sea, un documento, nosotros sabemos que la bibliografía médica es extremadamente extensa, Sí. entonces tratamos de hacer un documento que sea bien sencillo, bien claro, pero a su vez bien poderoso también para que pueda ser implementado. En Ujú. principio pensamos que iba a ser solamente para la población médica y después nos dimos cuenta que esta era una herramienta útil para cualquier persona, Claro. que cualquiera que lo pudiera leer podría entender cómo podían llegar a ser las estrategias que uno debía tomar para poder abordar este tema tan complejo, que tanto tiempo lleva por otro lado y que ahora tanto surge. Y esto nos dio muchísima relevancia desde el punto de vista científico porque es la compilación de muchos trabajos que se vienen haciendo a lo largo de este tiempo y que se pueden concentrar en un solo documento. Así que bueno, la verdad es que lo presentamos en el Congreso Argentino de Cardiología, en el 50 Congreso Argentino de Cardiología que fue hace unas semanas atrás. Sí, Y fue en Londres, ¿no? no, ese fue el Congreso Europeo. El Congreso Ah, Argentino, él fue acá. ok. Pero lo que pasa, ¿sabes cuál es el tema, Jorge? Que de este tema se viene hablando mucho, porque es algo que lo padecemos con mucha frecuencia, con mucha más frecuencia de la que nosotros creemos. Mm. Eh, y que por otro lado es, es un síntoma o es un signo o es un cuadro clínico que tiene un desarrollo muy insidioso y que no es un brote por una alergia. Esto va pasando de a poco, o sea, los trastornos empiezan con trastornos del sueño, irritabilidad, dificultad para concentrarse, todo lo que ya conocemos prácticamente sobre el estrés. Y bueno, decimos, y a ver, ¿y esto cómo se trata? O sea, Bueno, queremos la receta, ¿no? Porque, a ver,
Esto dicho en broma, por supuesto, ¿no? Todos queremos la receta contra el estrés y es como bien usted manifiesta, doctor, son pequeños síntomas que muchas veces los dejamos pasar, pero que nos van carcomiendo por dentro y llega un momento que o explotás o de repente empezás a cronificar esto que vas normalizando y empezás con, ni hablar de la cuestión cardiovascular, por supuesto, no llegar al límite de un infarto, pero o una CB, pero problemas gastrointestinales y de todo tipo, todo tipo, Total. ¿no? Sí, yo siempre comento en mis charlas, digo, bueno, a ver, todos estos conflictos internos, o que parecen ser internos, o externos que tienen impacto interno, a la larga o a la corta, en alguna parte del Sí, cuerpo terminan explotando. En el caso nuestro, bueno, la patología cardiovascular, el estudio Interheart, que es un estudio muy interesante que se hizo unos años atrás, demostró que el estrés era una causa independiente de enfermedad cardiovascular. O sea, vaya relevancia que tiene, y en ningún momento paramos a pensar en que esto nos podía traer enfermedad cardiovascular en pacientes aún que no tenían otros factores de riesgo concomitantes. O sea, es un factor de riesgo independiente. Hoy como por, sufrir estrés, claro. o sea, vos lo Perdón, doctor, comparás, ¿eh? Sí, porque perdón. estaba pensando, claro, como factor de riesgo independiente, eh, y digo, ¿de qué manera puede producir una arritmia? No sé, quizás no, la arritmia tiene otro origen, taquicardia, presión arterial y todo ese tipo de cuestiones. Sí, la realidad es que el proceso este de estrés es un proceso crónico que lleva a un estado proinflamatorio de todo el organismo. Claro, Y claro. este cuadro ahora está muy de moda hablar de esto, de la inflamación del organismo en su totalidad por el hecho de la obesidad y el manejo de la obesidad. Sabemos que la obesidad es otro factor de riesgo ahora que toma mucha relevancia, y bajar de peso disminuye no solamente el peso, sino que también la inflamación. Pero esto en forma insidiosa actúa sobre un sistema de inflamación crónica, un sistema de alerta crónica que nos trajo, seguramente si vos estabas hablando de historia del estrés, el estrés fue una herramienta, una respuesta natural que nosotros teníamos para poder sobrevivir y persistir hoy en día como Ujú, especie. Pero esto cronificado claramente no tiene ningún beneficio, todo lo contrario, y que además se puede trasladar a los diferentes ámbitos, el estrés psicosocial que se puede llegar a vivir en la actualidad, por ejemplo, el estrés laboral que vivimos uf, en lo cotidiano, eh, nos lleva a que, claro, después las consecuencias tengan un precio extremadamente elevado y que se vea afectado no solamente o impactado no solamente el ámbito donde el estrés fue generado, sino que empieza a salpicar para todos lados. ujú, O sea, vos tenés estrés en tu trabajo, pero esto tiene impacto en tu familia, esto tiene impacto en tu sociedad, esto tiene impacto en tu conducta cotidiana. Y el abordaje debe ser contemplado y debe ser indagado dentro de la consulta médica como un factor realmente poderoso para el desarrollo y el desenlace de patología, o cronificación o reagudización de patología. ujú. Y después viene la parte en donde los pacientes queremos la pastillita como para decir, bueno, una benzodiazepina, un antidepresivo y todo eso como para decir, bueno, vamos metiendo todo abajo de la alfombra y con eso le pego derecho, ¿no? Sí, mira, nosotros lo primero que hicimos, Jorge, fue tener una definición exacta para que uno sepa cuando estamos hablando de estrés de qué se trata el estrés. Y creo que este es un punto donde uno tiene que detenerse y aclararlo bien. El estrés es una respuesta biológica que tiene características normales, que es ante un estímulo. Ahora, esta respuesta biológica obviamente tiene impacto psicológico y tiene impacto físico, que puede ser ante una situación real o imaginaria, que puede haber pasado en el pasado, puede estar pasando en el presente o puede pasar en el futuro, que puede tener un origen que sea interno, que puede tener un origen que sea externo, que trata, como bien lo decimos, de llevar a una homeostasis, a un equilibrio interno, pero que cuando se cronifica lo rompe por completo. Ujú. Esto es lo primero que nosotros tenemos que entender. Una vez que Buena explicación. nosotros una vez que tenemos esto, podemos empezar a hablar de realmente estrés. Porque uno puede tener situaciones angustiantes que tienen un principio y un fin, y esto se terminó. Y la otra es que en muchas oportunidades no es identificable. Vos no te percibís estresado porque lo tapás, como decís vos, lo tapás con más actividad laboral, lo tapás con actividades físicas, te rodeas de mucha actividad social y desentendés que lo que te está sucediendo a vos es estar padeciendo estrés. Entonces, el diagnóstico del estrés tiene que ser un diagnóstico preciso. No se necesita de mucho para hacer las mediciones del estrés, para medir si estamos o no estamos estresados. Eh,
Acá hay algo que es muy interesante, el interrogatorio, y armamos un capítulo específicamente de comunicación. El Sí, hemos interrogatorio. hablado con usted, doctor, que hace mucho hincapié en esto de la relación médico-paciente, ¿no? Absoluto, absoluto. Es que ahí es donde empieza a encontrarse el diagnóstico. Una vez que yo tengo identificado a través de la entrevista médica que el paciente tiene estrés por diferentes cuestionarios que son simples de contestar, uno puede decir, bueno, me posiciono en esto. Después empiezan a surgir, habrás escuchado, Jorge, que hay muchas charlas que te dicen, bueno, ahora se habla mucho de estas neurohormonas, medir cortisol en plasma, medir prolactina en plasma, medir cuánto tenemos de oxitocina, de dopamina, y uno cree que, bueno, voy al laboratorio, me saco sangre y con esto tengo el resultado para saber si no estoy estresado. Y en realidad es la conjunción, tratamos de buscar Ujú. estos determinantes serológicos, estos determinantes en sangre, para ver si realmente esto tiene impacto o aún más cuando queremos hacer un trabajo científico. Ese es el primer punto, definir, identificar y luego tratar. O sea, son como los tres primeros pasos que nos determinan. A partir de estos tres pasos, nosotros podemos desarrollar cuáles son las herramientas que vamos a utilizar para el manejo del estrés. Ujú. Y después, doctor, viene una derivación, psiquiatra, psicólogo, trabajan en conjunto también. ¿Sabes qué, Jorge? Yo creo que durante mucho tiempo hablamos de lo que se denomina trabajo interdisciplinario Ujú. y lo usamos como si fuera una prosa de una poesía. O sea, el trabajo médico debe ser un trabajo interdisciplinario. Esto ya no cabe más duda, que tenemos que empezar a trabajar en conjunto. Porque nos atraviesa cada uno de nosotros. Estamos hablando que en médicos especialistas cardiólogos el 80% está quemado, probablemente porque se sobrecargue, una de las causas se sobrecargue de responsabilidades a las cuales asistir, porque se siente muy aislado, porque, bueno, hay muchas causas, pero entre otras es porque no hay un trabajo muchas veces en equipo. El trabajo en equipo alivia el manejo de muchos Mm. de estos cuadros de los pacientes. Y acá el trabajo es fundamental que sea el equipo. Con el lenguaje, y acá vuelvo a la comunicación porque parece que es muy importante, un abordaje en la comunicación donde se interprete que si yo te derivo a una interconsulta con un psiquiatra, no significa que estás loco. Lo que significa es Ah, que voy a tratar la causa para que vos salgas de este estado, que es la que te está desencadenando, por ejemplo, como vos bien decías, que te esté desencadenando una arritmia, que te esté desencadenando que haya mucha enfermedad arterial recurrente, ya sea coronaria, cerebrovascular o periférica, que te esté llevando a tomar hábitos que no sean prudentes para tu salud, que el tabaquismo no lo puedas manejar, que el peso se te haya descontrolado. Entonces, ahí es donde empieza a trabajar todo el equipo, donde tenés al cardiólogo, al psicólogo, al psiquiatra, al nutricionista, al rehabilitador, a las otras especialidades que también están contempladas. Sabemos mucho del impacto que tiene el estrés sobre la parte digestiva, ¿sí? Que se habla del tercer cerebro y la parte digestiva. ujú. Tenemos que trabajar todos en equipo, ya no nos queda más. Y esto, ¿sabes que esta encuesta la extendimos, la de burnout, hicimos una segunda fase, en médicos especialistas de otras especialidades, y las cifras son iguales. Las cifras son iguales, o sea, los médicos estaban muy quemados. Ujú. Y ¿Sabe qué? mucho más quemados que en otras partes del mundo. ¿Sí? ¿Sabe qué, doctor? También lo veo yo también cuando, cuando doy clases en la población adolescente. En los chicos es tremenda el tema de los celulares, cuando se hace prácticamente imposible sacarle los celulares ni hablar, salvo orden de directores, que es imposible, tienen una adicción tan fuerte a desconcentrarse, se desesperan por a ver quién le dio un like o quién, todo ese tipo de cosas que hacen en las redes sociales, hacen que se estresen de una manera tremenda, tremenda, tremenda los adolescentes. Sí, la realidad es que todos los que somos padres de hijos adolescentes lo sabemos, lo padecemos, nos desesperamos también, lo abordamos por ahí en forma así muy agresiva y en realidad creo que es una generación que también atravesada por la pandemia no conoció otro ámbito y ahí es Claro, donde no, es tenemos que cierto, empezar a hacer, es por cierto. ahí es donde tenemos que empezar a hacer hincapié, decir, bueno, a ver, ¿qué otras actividades puedo darle yo? Y enseñar esto de que la recompensa no siempre es inmediata. Eh, lo- Ah, el- bueno, bueno, claro, los adultos el- sufrimos eso a veces. no, claro, lo que pasa es que hoy yo quiero hablar y realmente es levantar un aparatito
y estar en contacto. Y hay un tiempo prudencial. Pensemos lo que sucedía no tanto tiempo atrás. O sea, yo siempre cuento la anécdota de mis abuelos que vinieron de España y las noticias se enteraban en el tiempo que llegaba la carta, y la carta iba y venía en barco en principio, después vino en avión. Y eran 40 días que vos no sabías lo que le pasaba a tu familia en la otra punta del mapa. Entonces había como un manejo, y ahí y se empiezan a entender un montón de costumbres que se fueron perdiendo. Esto de la hora de la comida, respetar el horario de la comida, la hora de la siesta, las reuniones que no se podía uno perder porque eran reuniones familiares, porque era el momento donde uno se comunicaba. Sí. Vos te vas de vacaciones ahora, Jorge, y me querés mostrar el lugar donde estás, e inmediatamente me sacaste una foto, y cuando llegaste del viaje no tenés más nada para contarme. Yo ya viví el viaje a la par tuya. Claro. No, y aparte que si vamos a alquilar un lugar para irnos de vacaciones, lo primero que preguntamos es, ¿tienen Wifi? Pero hay, doctor, si yo le cuento conocidos que tengo en distintas empresas donde van y lo primero que preguntan si tiene Wi-Fi, en lugares, mira lo que le voy a decir, en lugares para parejas, en hoteles para parejas, el dueño, un amigo mío, dice lo primero que preguntan, no el precio de la habitación, no esto, ¿tiene Wi-Fi? Y uno dice, ¿hasta qué punto llegamos a la desconexión en un momento quizás de tanta y suma intimidad que lo primero que queremos es Wi-Fi? Es una cosa impresionante. Es tremendo, la verdad es que es tremendo. Lo vivimos todos, lo padecemos todos. Sí. Y muchas veces estamos nosotros dentro de ese sistema y no nos estamos dando cuenta. Sí, porque, totalmente. Viste, Jorge, que mirar lo que sucede en la vereda de enfrente siempre es más fácil. Y claro. nosotros decimos, mirá, está todo el día con el celular, y cuando te dicen, ¿y vos cuánto tiempo estás? Y vos ahora podés contar cuántas horas estás enfrente del celular y hasta qué distancia estás del celular, te puede decir. Sí. Y mirá vos qué tan importante es. Pero esta es solo una de las tantas herramientas que existe para el manejo del estrés. Una de las tantas, porque si yo te pregunto, y vos creo que lo mencionaste, lo primero que uno piensa cuando vos decís, bueno, estoy muy estresado, dame alguna pastilla para el estrés. Sí. Y fíjate que no hay ninguna de las, digamos, dentro de la farmacología, dentro de lo que son los recursos farmacológicos, no hay ningún medicamento que sea específico para el manejo del estrés. El estrés no se maneja con fármacos, se manejan los síntomas del estrés con fármacos. Claro. Vos usás una benzodiazepina, que las drogas más conocidas son el alprazolam, el clonazepam, y estas drogas lo que hacen es ser ansiolíticos. Lo único que calman es la ansiedad, no te manejan el estrés. Entonces, el uso transitorio de estos fármacos, el uso transitorio de algunos inhibidores de la recaptación de serotonina, como son los antidepresivos, porque el estrés llega a un estado depresivo y tiene un estrecho lazo con la depresión, te hace determinar que, a ver, el uso farmacológico también tiene un límite, o sea, porque vas a calmar un síntoma, pero después esta forma insidiosa de progresar persiste. Sí, seguro. Y después lo querés tomar toda la vida. ¿Cómo haces para dejarlo? Cuando no vas a ir a terapia para empezar a desprenderse del efecto del antidepresivo, o querés seguir tomándolo y las cosas me afecten cada vez menos. Doctor, es un placer escucharlo como siempre. Me encanta su buena onda. Y bueno, nada, simplemente hasta la próxima y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Fuerte abrazo, doctor. Gracias, Jorge, que tengas lindo día. Igualmente para usted. Bueno, qué linda charla, como siempre, con el querido amigo, el doctor Omar Prieto, médico cardiólogo, miembro de la Sociedad Argentina de Cardiología, hablando de un tema que es difícil terminarlo, ¿no? Es eterno el tema del estrés, abordado desde distintos lugares, ¿no? Así que el doctor siempre está haciendo hincapié en la relación médico-paciente, en cómo se interroga al paciente, como para que nos sintamos muy cómodos en la consulta, y él es un experto en la materia. Bueno, nos vamos una pausa, ya venimos.